Hoy tenemos un tema muy importante porque es uno de las dificultades nucleares de las personas dentro del espectro autista, así que es un tema muy, muy importante. Y espero que la presentación de hoy, aunque es un poco general e introductoria, os dé ideas para transformar o adaptar las actividades que proponemos en el método a las características y necesidades de vuestros peques para promover esta flexibilidad mental. Solo unos 4 minutitos. Ay, más. Bueno, espero me estés escuchando, María. Me encantaría saber cómo estáis, eh, cómo vais en el método, si tuvierais alguna pregunta. Ahora, mientras esperamos, podríamos empezar por ahí. Qué bueno verte, para empezar. El audio, el micrófono, eh, suele estar abajo a la izquierda. Ahí parece que estuviera conectando el audio. No, a ver, no lo sé hacer yo desde aquí. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para eso, que nos pudiéramos conocer un poco, me pudieras contar, solventar alguna duda o hacer algún comentario que puedas tener, sería genial.
Bueno, vamos a empezar. A ver si, bueno, si alguien se va sumando después, ya encontrará se encontrará con esto comenzado y podremos dejar entonces, a ver, María, si tú logras dilucidar o si te apetece eh, luego hablar, lo dejamos para después si ahora te parece que no es el momento. Entonces, espera, habíamos dicho, hoy vamos a hablar cómo promover la flexibilidad mental en nuestros niños, principalmente, porque esto en realidad es aplicable a cualquier niño, pero principalmente a nuestros niños TEA, porque la flexibilidad mental es una de las características, digamos, la inflexibilidad mental es una de las características nucleares que tenemos y tiene como distintas capas o niveles. Entonces, ¿qué es o de qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad mental? Flexibilidad mental es también conocida como la flexibilidad cognitiva o la capacidad de cambio de vía, ¿no? Eso ya nos orienta un poco a lo que se trata porque es la posibilidad o la capacidad que tenemos de adaptarnos o ajustar nuestro pensamiento, nuestra conducta o las herramientas con las que contamos a las situaciones cambiantes o ante las nuevas demandas. Entonces, por ejemplo, cuando cambia una situación es la posibilidad de darnos cuenta de que las cosas han cambiado y adaptar nuestro pensamiento y nuestra conducta a esa nueva situación, o cuando hay nuevas demandas, poder utilizar una herramienta que se ajusta a la nueva demanda dentro de la que tenemos o hacer combinaciones nuevas, digamos, ese tipo de cosas. En las personas dentro del espectro autista, la flexibilidad mental, como decíamos antes, puede ser un área particularmente desafiante, eh, ya que suelen tener dificultades en esto, en el cambio de una tarea a otra, en ajustar su comportamiento en función de el nuevo contexto o de un contexto cambiante o también, sobre todo, cuando las situaciones son sociales, porque la dinámica y velocidad de los procesos sociales son los que dificultan esta adecuación y o esa flexibilidad. La flexibilidad mental incluye diferentes aspectos. Hoy vamos a hablar de los 5 más importantes y que se ven y estos son los más importantes, sobre todo para las personas dentro del espectro autista, aunque dentro de cada persona pueden variar. Digamos, puede haber alguno de estos 5 aspectos que estén más dificultados que otros, o también pueden tener, aunque estén los 5 dificultados, distintos grados de afectación. Entonces, el primero del que vamos a hablar es la rigidez de pensamiento. Las personas autistas pueden mostrar una cierta resistencia al cambio o a la introducción de nuevas actividades, rutinas o nuevos contextos, entornos, a conocer nuevas personas. Esto se debe en parte a la necesidad de predictibilidad y de estructuración que tienen para poder sentirse seguras, ¿no? Esto es un poco lo que decía antes en los contextos sociales, esa dificultad de entrar o esa tendencia a aislarse tiene que ver con la dificultad en seguir eh, los cambiantes y múltiples estímulos a la vez sociales o socioafectivos. En el día a día, suele suceder que los cambios inesperados e imprevistos suelen causarles mucha ansiedad y estrés. Ya hemos hablado bastante de eso en las veces que hemos hablado de regulación emocional. La flexibilidad mental es una de las dificultades que está por debajo de todo lo que genera ansiedad y estrés en las personas TEA. Para ellos, tener una rutina estable y predecible les proporciona esa sensación de seguridad y de control que todos necesitamos. Lo que pasa es que en la medida que crecemos, todos nos vamos adecuando a entornos cada vez más complejos y cambiantes
y vamos creciendo en flexibilidad mental y esta es una de las dificultades de base de las personas TEA. Y entonces esa es una de las razones por las que pueden dificultar la adaptación a situaciones nuevas inesperadas. Traigo a colación algunas cosas en relación al método. Esto es una de las dificultades que solemos encontrar en el inicio de la estimulación con el método, que parece que los niños, yo escucho mucho esto de no le interesa, no le gusta. En realidad lo que suele pasar es que tienen otros vídeos que les gustan más, a los que están habituados, y ese proceso de adaptación y de entrada y de flexibilización a algo nuevo, a una actividad nueva, algo que no conocen y que no esperan, es lo que suele generar ese rechazo que parece un rechazo inicial, pero en realidad es como inflexibilidad mental en el comienzo del método, y por eso hemos puesto como objetivos al comienzo que haya una creciente posibilidad de atender y de sentirse motivado, es decir, de vincularse eh, al método. La segunda característica, intereses restringidos y estereotipados. Esta es otra de las manifestaciones de esta falta de flexibilidad mental, que son como dos cosas a la vez, la intensidad de esos intereses y la particularidad de los intereses. Es decir, las personas dentro del espectro autista pueden centrarse muy profundamente y de manera muy intensa a temas muy específicos y a resistirse a participar de actividades diferentes o cosas que no estén relacionadas con ese tema. Por ejemplo, dentro del ámbito académico, esa suele ser una de las resistencias más grandes a aprender cosas solo porque no forma parte de ese campo de interés. Estos intereses a menudo son muy específicos y suele haber esa tendencia a ocupar la mayor parte de tiempo y de la atención y de la motivación de las personas. Aunque esta intensidad, obviamente, que en algunos casos puede ser beneficiosa, ¿no? Porque sí que te permite adquirir conocimientos muy profundos en áreas eh, que pueden ser muy relevantes, a la vez puede dificultar la participación en otras actividades o conversaciones o interacciones del día a día. Además, puede sumar la dificultad de explorar otras áreas dentro de ese mismo tema o enterarse de que ese tema forma parte de unos temas mayores o que tiene otras actividades por esa tendencia a mantenerse, digamos, como dentro de esa zona de confort y seguridad. No, esto toca de alguna manera lo que antes decíamos en relación al método. A veces hay niños que les encantan unos vídeos porque tienen sus temas de interés, como los números, los colores, las formas, no sé, los animales, y no quieren ver otros vídeos. Es muy difícil llevarlos, digamos, y que, por ejemplo, quieran aprender vocabulario de otros temas, porque ellos están muy centrados y enfocados en ese tema, en las características, y es como que van más hacia lo profundo más que hacia lo transversal. Tercer aspecto, la dificultad en cambiar de tarea. Aquí lo que encontramos es que, digamos, aunque puede estar vinculada a lo anterior, es como si uno dijera una actividad, porque esto no es tan como un interés, no es tan un área del conocimiento, ¿no? O un aspecto de la vida o de los contextos. Aquí de lo que se trata es que están realizando una actividad, digámoslo así, y pasar a otra eh, o pasar a otro aspecto de la misma muchas veces suele generar eso, o mucha ansiedad o digamos, explosiones emocionales, y puede afectar eso, su eficacia en los contextos escolares o si eso persiste en la edad adulta en los laborales. Esto se debe a la necesidad de
que para cambiar de vía, es decir, venimos como por una, digamos, esto es como venimos por una vía y luego hay que como que girar, ¿no? Eso requiere la habilidad de entender cómo es salir cognitivamente o atencionalmente o motivacionalmente de un tema y reenfocar hacia otro, y además también tiene que ver con aceptar que eh, hay cosas que tienen un tiempo, hay determinadas, digamos, tenemos múltiples factores que determinan lo que podemos hacer en determinados momentos y tenemos que como seguir esas demandas, tanto cognitivas como emocionales como sociales, ¿no? Entonces, los cambios abruptos pueden resultar muy desencadenantes, provocar muchísima ansiedad y llevar a comportamientos de resistencia o de evasión, porque en eso también los seres humanos y las personas, digamos en general, y las personas TEA, obviamente, hay algunos que son, como digámoslo así, más luchadores y entonces suelen resistirse o quejarse o enfadarse porque tienen que cambiar de actividad, y otros tienden a desconectarse, evadirse, ¿no? Ellos también, digamos, y entonces están estas dos posibilidades. Entonces, es muy posible que necesiten como un apoyo adicional para que las transiciones, en lugar de ser, como yo dijera, de 90 grados, sean más suaves, la curva sea, y entonces ellos vayan pudiendo hacer esos pequeños ajustes, esas pequeñas transiciones eh, para poder realizar esos ajustes y poder pasar de una actividad a otra. Próximo aspecto es el pensamiento concreto. Algunas personas autistas, yo diría la mayoría, pueden tener dificultades para comprender, por ejemplo, palabras de cosas que no estén presentes, que no puedan tener un apoyo visual para entender la referencia a lo que están hablando. Aspectos no visibles de la experiencia interpersonal o de los objetos, digamos, procesos internos, digamos, todo lo que podríamos resumir como una caja negra, para ellos es muy difícil eh, poder comprender o poder captar de lo que se trata. Digamos, y si seguimos avanzando en complejidad, sucede lo mismo con las metáforas, el sarcasmo o el lenguaje abstracto en general. Y eso puede afectar su capacidad de entender expresiones. Bueno, porque esto ya hemos dicho, como veis, estas cosas que he nombrado son distintos grados, puede afectar la manera en la que interpreten lo que los otros les intentan decir y que eso dificulte las interacciones sociales, ¿no? Depende de la presencia de ese tipo de cosas. Y también puede llevar a muy malos entendidos por esta comprensión literal y requiere generalmente de una enseñanza explícita. Y entonces el último de los aspectos que vamos a trabajar hoy es la empatía o la perspectiva social. La flexibilidad mental también influye en la capacidad que tienen todas las personas, ¿no? Para comprender y adaptarse a la perspectiva, y esto puede tener distintos grados, o también a eh, la relación entre las distintas expresiones faciales y las emociones que los demás puedan tener. Porque les es muy difícil aprender mentalmente, es decir, mentalizar esa perspectiva, ¿no? Y muchas veces la perspectiva también puede ser visoespacial. Por ejemplo, puede ser que entiendan que si ellos ven a alguien de una determinada manera o si conocen un trayecto, digamos, en un sentido, eso no significa que sepan, por ejemplo, volver o que puedan reconocer a esa persona desde otro lado. O, por ejemplo, saber que una construcción que ellos ven desde un lado, entender que la otra persona la ve desde el otro lado. ¿Sí? Como si
Bueno, espero estar siendo clara. Digamos, esta perspectiva es también visoespacial. Es como si muchas veces para algunos de ellos, para lo que la perspectiva eh, está muy afectada, la percepción fuera más plana, ¿sí? No tan en profundidad, ¿sí? Eh, entonces puede ir desde eso, desde la perspectiva de los objetos o de las personas, pero así como material, a otros aspectos más sutiles, como entender que las cosas que eh, si otra persona no ha visto lo que ellos han visto, los otros no pueden saberlo, ¿no? Que todos esos procesos de mentalización que a lo mejor conocéis como la teoría de la mente que cada persona tiene, eh, y ese es el primer grado de la teoría de la mente, ¿no? El de entender que para poder saber hay que haber visto, y a partir de ahí que los otros tienen mente que suponen nuestra mente y así en niveles de complejidad crecientes, eso suele ser muy difícil de mentalizar y de entender esos niveles de complejidad, ¿no? Y esa es una de las bases y de las dificultades de las interacciones socioemocionales, sobre todo, y por las que a veces nos parecen personas frías o distantes o que no atienden o que no, pero es porque no perciben la relación entre las expresiones sociales, las expresiones faciales, la emoción que está detrás y toda esa complejidad. Entonces, estas dificultades eh, no es que carezcan de esa empatía, no es que no les importe, sino que no, les es difícil tanto identificar esas señales, eso que os he dicho antes, y también comprender las emociones y necesidades que hay detrás, ¿sí? Eh, y entonces les cuestan todo lo que es, a partir de esto, todas las interacciones sociales y por eso se le hacen tan complejas. Esto está muy ligado a lo que vimos anteriormente porque es parte de poder entender lo invisible, ¿no? Lo que no está explícito allí, en las experiencias que tenemos las personas. Entonces, pasamos ahora a estrategias. Bueno, ¿qué tal va, María? Tú eres la única aquí, así que te tengo como referente. No sé si estás allí o no. Hasta ahora, aunque seasme así, si no puedes desbloquear si voy bien, si tienes alguna pregunta, aunque sea así para avanzar, digamos, porque ahora ya avanzamos sobre especificidades estratégicas y a lo mejor hay algo que no, que necesitas que refuerce, que aclare. A ver si me estás escribiendo. Ah, ok, te veo. Genial. Sigo entonces. Muchas gracias. Qué guay. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es, dentro de cada uno de los aspectos, voy a daros 2 o 3 estrategias para que los podáis usar y, digamos, sí que quisiera que tuvieras en mente las actividades o cosas. Pero nada que perdonar, no. Sí, a mí me da pena porque estaría bien que pudiéramos interactuar más, pero habrá más veces, esto es mensual, así que no te preocupes para nada, no hay de verdad absolutamente nada que perdonar. eh, Está fenomenal así. Y ya las próximas veces, claro, como todo, ¿no? Cada vez que uno va pasando por las cosas, va pasando mejor, va pasando más fácil y seguramente las próximas pueda ser más fácil. Esto lo tenemos todos los meses, así que las próximas veces será mejor. Mira, justo se conecta Laura. Hola Laura. Uf, es que hay gente que... Porque antes también estaba Mari Carmen y se ve que hay, no sé por qué habrá alguna dificultad para conectarse. A ver, me voy a meter en... Dame un minuto, María, que me voy a meter en WhatsApp para ver si alguien me ha escrito o me ha dicho algo. No. A ver, porque tengo varios. No. Vale. Porque a veces me escriben por WhatsApp y me dicen, hey, que no sé qué. Y... Pero bueno, ay, qué pena. Mira, ahí está, ¿ves? Se ve que tiene alguna dificultad en poderse conectar. Hola, Laura. Bienvenida. Uy.
tomar. Justo Laura, acabamos de... Yo, perdón, estoy aquí con mi mate, porque aunque os hablo desde España, soy argentina de origen y tengo ahí mi compañero de cosas. Bueno, acabamos de terminar, Laura, te pongo un poco en contexto, aunque no sé si me escuchas, espero que sí. Si puedes, mándame alguna señal, así sé que me puedes escuchar. Acabamos de terminar la parte descriptiva de la flexibilidad mental, un poco los aspectos centrales y sus especificidades. Y ahora estábamos entrando en cuáles son algunas estrategias que podíais usar en eso. Y le estaba diciendo a María, que estaba aquí, que tuvieran en mente las actividades o em, juegos que proponemos en cada vídeo del método Beacon para poder ayudar a vuestro peque, digamos, para poder pensar cuáles son las adaptaciones que tenéis que hacer esas actividades entre los vídeos para que para ellos sea más fácil y accesible y promover parte de esta flexibilidad mental. Entonces, que lo tengáis ahí como detrás. Entonces, primer aspecto. Y le había contado que lo que vamos a hacer es, dentro de cada uno de los aspectos que hemos trabajado, voy a ofrecer 2 o 3 estrategias diferentes para que tengáis opciones, porque sí que aquí, claro, los usuarios del método son muy diferentes entre sí y para que tuvierais distintas opciones para eso, para tratar de llegar a la máxima cantidad de usuarios posible. Entonces, dentro de lo que es la rigidez del pensamiento, una de las estrategias es la gradualidad de los cambios, como ver aquí, ¿no? Como esto que decía cuando lo hablamos, de que a veces los cambios por ellos son percibidos como de 90 grados y poder ir haciéndoselos como si uno dijera así, después así, ¿no? Y que eso fuera haciendo que fuera más gradual y entonces accesible para que ellos fueran pudiendo entre lo cognitivo y lo emocional, modulando la respuesta para ir pudiéndose adaptar tanto a las exigencias diferentes de la actividad. Mirad, ahí también está Mari Carmen. Bienvenida de vuelta, Mari Carmen. Qué bien. Eh, eh, Eso, en esos 2 niveles, ¿no? Tanto cognitiva como emocionalmente, ir pudiendo hacer esa adaptación doble a las exigencias de los distintos tipos de contextos o experiencias en los que... Hola, qué bueno, entonces veo que me estás escuchando bien. Qué guay. Eh, y así eso les permita adaptarse y transicionar o más fácilmente, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas para poder hacer la gradualidad de esos cambios es, por ejemplo, en el día a día, eh, avisándoles o mostrándoles, hola Laura, qué bien que me escuches, qué guay, o con algún apoyo visual de alguna agenda o algunas cosas. Por ejemplo, mi propuesta es cambiar el orden de las actividades para no promover tanto esa rigidez de esa estructura de sí o sí, que, digamos, dentro de que hagan las mismas cosas, ¿no? Ir moviéndolas a lo mejor una arriba y otra abajo, ¿no? Dentro de lo que puedan, para que puedan acostumbrarse a la idea de que las cosas son variables, ¿no? La segunda, y esto es un clásico y es muy transversal a muchas cosas, es el apoyo de pictogramas o de imágenes visuales. Bueno, que yo propongo pictogramas, pero obviamente tanto en agendas como en apoyos visuales para toda comunicación depende de la capacidad de abstracción. Puede ser el mismo objeto, puede ser un objeto, puede ser que a veces es el mismo objeto que va a usar, por ejemplo, ¿no? Cuando
cuando hay mucha concretud en el pensamiento, a veces para decirle vamos a comer, tú le tienes que dar el plato vacío en el que luego va a comer. A veces si hay un poco de mayor abstracción, sí que puedes mostrarle un plato, ¿no? Y que esté ahí como en su agenda visual, un plato y decir vamos a comer. Ahí ya, digamos, el plato representa comer. Eso ya es una abstracción. En otro caso puede ser una foto y que, digamos, el nivel de flexibilidad es que a veces tiene que ser la foto de los platos con los que come y a veces puede ser una foto de un plato cualquiera y hay esa flexibilidad de que se entiende el concepto de plato. eh, y otras veces puede ser un pictograma. Eso hay que adecuarlo a las capacidades y necesidades de nuestro peque, ¿no? Pero tiene que haber, para que sea comprensible y aprehensible para ellos, apoyos visuales, sea como un calendario de las actividades que van a realizar o sea como una agenda del día, digamos, en ese sentido puede ir como esto, ¿no? Como aquí están en la imagen, vertical u horizontal, también depende de las capacidades atencionales o el tipo de memoria que puedan llegar a tener, ¿no? Como para poder mantener en el tiempo y entender la relación temporal entre las cosas. Y tercero, dentro de esto, prepararlos previamente. Es decir, si va a haber algún cambio que uno sabe que va a venir, o a veces esto también se puede hacer para cuando uno cambia de actividad, uno puede, digamos, los cambios importantes puede ser eso, que empiece el verano, que van a empezar las clases, que se va de viaje, que, no sé, para los que estén en España, que hay un cambio de horario, ¿no? Que nos vamos a levantar a otra hora, que hay que seguir durmiendo, que no sé, ¿no? Eh, o a veces en el método sucede, vienen viendo uno o dos vídeos o tres vídeos constantemente y luego se desbloquean otros y hay que pasar a ver otros, ¿no? Esa transición a los nuevos vídeos muchas veces debe hacerse muy paulatina, es decir, pones dos anteriores y uno de los nuevos. Y eso es todo lo que se puede hacer. O a veces pones una vez al día, depende de, ¿no? Y los padres saben el momento del día en el que es más fácil porque el niño está más abierto, está más relajado, en el que pueden ponerlo. O a veces eso, se queda mirando y cuando ve que viene el nuevo se va, hay que dejarlo de fondo, dejar que se adapte, no presionarlo para cuidar esa motivación y que pueda llegar a, ¿no? Entonces, con los vídeos también pasa mucho esto de saber cómo ayudarles a transicionar de una actividad a otra, de, digamos, cómo reaccionar ante lo nuevo, ¿no? Y entonces, en este sentido, el nivel de detalle y de explicitación o de apoyos visuales que pueda necesitar desde antes es muy importante, ¿no? O, por ejemplo, si va a hacer algo por primera vez, como empezar una actividad nueva o conocer a una persona nueva, si va a tener un terapeuta nuevo o va a haber, ¿no? Que tenga un vídeo, una carta, una foto anticipatoria para poder ir entrando en esa novedad y que no sea un choque y que no haya mucha desregulación y que haya como mucha apariencia de rechazo inicial, que es en realidad inflexibilidad. Cambiamos y empezamos a hablar de cómo hacer para que dentro de esta flexibilidad puedan no tener esos intereses tan restringidos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de ampliar horizontes. Eh, entonces, si están muy interesados en algunas cosas, sí que podemos introducir algunas cosas nuevas cercanas a ese tema o a esa actividad con la que ellos tienen ese interés tan importante como para expandir gradualmente ese interés o ese tipo de conductas tan rígidas y a veces estereotipadas. Entonces, por ejemplo, algo muy habitual. Si le gustan mucho los dinosaurios, por ejemplo, uno puede introducir de vez en cuando eh, animales
algún libro o alguna imagen o algún vídeo sobre animales prehistóricos, ¿no? Para expandir ese interés hacia lo que podría ser, por ejemplo, cosas más de la paleontología, es decir, llevar a ámbitos más generales lo que empieza siendo un interés muy ultra específico, ¿no? Y finalmente, dentro de esos intereses restringidos, ¿no? Aprovecharlos para motivar en la participación de áreas que son de dificultad, como interacciones sociales o nuevos tipos de tareas, ¿no? Como, por ejemplo, le encanta construir bloques. Entonces, tú puedes, por un lado, usarlo como recompensa para que haga alguna otra actividad, ¿no? Como terminar alguna tarea escolar o alguna otra cosa. O también, por ejemplo, puedes juntarlo con otro niño al que le gusten temas similares para poder entonces promover esas interacciones sociales, porque parte de lo difícil, digamos, de las interacciones va a estar quitado del medio por ese placer en hablar o discutir sobre temas tan específicos. Eso, ¿no? Entonces, esto de fomentar las habilidades sociales a partir de esto. Bien. Dentro de lo que es la dificultad en cambiar de tarea, de nuevo, lo mismo que el otro, ¿no? Lo mismo que hablábamos de, bueno, es la preparación previa, ¿no? Hablábamos de cuando hay imprevistos o cuando hay cambios de actividad, cuando se trata de una tarea que es algo más pequeño, es importante poner advertencias, utilizar, por ejemplo, siempre la misma palabra para cuando va a producirse, cuando hay que, por ejemplo, terminar una actividad y pasar a merendar, o están haciendo algo muy contentos, están viendo dibujitos y hay que pasar a hacer deberes escolares, o no, todo ese tipo de cosas. Entonces, también eso, usar una palabra clave. Si el lenguaje no es algo que funcione a ese nivel, también se puede poner un temporalizador, ¿no? Como yo uso del teléfono el temporizador que se ve visualmente el paso del tiempo, y entonces tú le dices, mira, tienes 5 minutos más de lo que sea y luego vamos a hacer otra cosa, y cuando suena la alarma, dice, hay que cambiar, ¿no? Porque eso también quita un poco de la interacción entre nosotros y facilita un poco ese cambio, ¿no? Y les permite a ellos mentalmente prepararse y anticiparse a que va a haber un cambio, ¿no? Y entonces el factor sorpresa no funciona, no es un agregado a la situación de tener que cambiar. Otra de las cosas es tener un sistema de recompensas para incentivar la finalización, por ejemplo, de las tareas o las transiciones de una actividad a otra, ¿no? Entonces se puede hacer un sistema o de fichas o de estrellas, o si le gusta algún, no sé, o si le gustan los dinosaurios, un sistema de junte tantos dinosaurios, ¿no? Y que luego se pueda canjear. Yo acá no propongo premios materiales, yo diría que o para poder hacer juntos alguna actividad que sí le guste, o tiempo extra para algo que le cause mucho placer, o cosas así, digamos, no que sean cosas materiales que se le ofrezcan, ¿no? Aunque eventualmente se puede intercalar, pero no hay que hacer tanto énfasis como en que haya cosas materiales que se les den. En lo que hablábamos de el pensamiento... Ah, espera. Ah, perdón. Me queda una más de la anterior. Y después, por ejemplo, otra de cuando es dentro de la anterior, de la dificultad de cambiar tareas, está lo de hacer
pausas, ¿no? Y descansos para poder despejar la mente y comenzar algo nuevo. Es decir, inventar, digamos, en esto que yo sé hacer así, 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 inventar como una actividad que funcione como engranaje para pasar a la otra. Eh, eh, por ejemplo, uno puede o estirarse, que es lo típico que se suele hacer, o tomar un vaso de agua, o ofrecerle hacer respiraciones o alguna actividad relajante, o no lo sé, simplemente colorear algo de lo que después que funcione siempre como un enlace o a lo mejor es, si son muy pequeños, por ejemplo, también eh, y hay algún traslado corporal, uno puede ir haciendo la transición, tener siempre una canción, darse la mano e ir juntos, no lo sé, ¿no? Como y a veces, aunque no haya un traslado, uno puede inventar el traslado, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, se está comiendo en la cocina y se pasa a tener que ver los vídeos de Bicom, entonces los vídeos se hacen en el sofá, no lo sé, ¿no? Y entonces se pasa de la comida al sofá, se puede coger el logo, por ejemplo, si tienes impreso el logo de Beacon, le avisas que es lo que se va a hacer y se puede ir cantando la canción del vídeo que es sobre el que estáis trabajando o una canción, otra, una melodía o ir diciendo, vamos a ver el método, no lo sé, ¿no? Como para ir haciendo la introducción y el cambio de una actividad a otra. Bueno, ahora sí, si no me equivoco. Pasamos a estrategias que nos permiten flexibilizar ese pensamiento concreto. Una de ellas es utilizar inicialmente, porque bueno, esto muchas veces lo hablamos, si estáis en el método, eh, eh, me habéis escuchado muy posiblemente deciros que muchas veces el desarrollo de las habilidades no se da tanto por ir como en contra o compensar lo que no funciona, sino por agrandar y expandir lo que hay, ¿no? Entonces, es importante usar inicialmente un lenguaje sencillo y directo. Evitar, dentro de lo posible, las metáforas o expresiones ambiguas, ¿no? En vez de, por ejemplo, decir es hora de volar a la luna, por ejemplo, decir es hora de jugar eh, con los cohetes a ser astronautas, ¿no? Mucho más concreto y, digamos, partir y expandir un poco más la imaginación y eso para luego poder ir más gradualmente, pasar a un lenguaje más complejo y metafórico. La segunda es el uso de apoyos visuales. Sí, a veces es imposible o, por ejemplo, le estamos leyendo un cuento y hay en el cuento expresiones más metafóricas o más abstractas, sí que sería importante acompañarlas con un apoyo visual para facilitar la comprensión, ¿no? Por ejemplo, mostrar la imagen de una nube cuando si estamos leyendo que dice algo de, ay, estaba en las nubes, ¿no? Entonces le muestras, ¿no? Eh, o alguien que está distraído, una imagen de alguien distraído, como alguien que está en las nubes, ¿no? Y el otro es usar el juego de roles para practicar situaciones, tanto de comunicación como de interacción, para mejorar las capacidades de interpretar eh, las señales o el lenguaje poco literal, ¿no? Jugar juegos, por ejemplo, de distintas expresiones faciales y que tengan que adivinar la emoción, o jugar con los muñecos y mostrarles esto que hablábamos de que si algo no se ve, el otro no lo sabe y que entonces así poder introducir esos conceptos a través del juego. Cuando hablamos de la empatía, lo primero es saber que nosotros somos, lo primero, modelos. Es decir, tenemos que mostrarles empatía y respeto tanto por ellos como por los demás en las interacciones cotidianas, ¿no? Y aprovechar las cosas como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si se lastima,
mostrar compasión, preguntarle cómo se siente, dónde duele, ¿no? Como mostrar eso que queremos y esperamos de ellos también. Lo segundo, enseñar explícitamente, es decir, darles instrucciones claras y concisas sobre cuáles son tanto las señales a las que deben atender, y todas ellas por separado, como la manera de responder ante determinadas claves de interacción social. Por ejemplo, lo que decía del juego o explicarles eso que uno llega a los sitios y debe decir hola, ¿no? Y saludar. Eh, y lo tercero es analizar junto con ellos, digamos, esto es como parte del anterior, analizar juntos con ellos esas situaciones que les son difíciles de interpretar para que puedan hacerse comprensibles e ir como incorporando esas capacidades mentalistas eh, en los diferentes escenarios. Digamos, dentro de esto, ejemplos de ello pueden ser observar juntos la escena de una película o un programa de televisión o de interacciones que se ven en el parque para poder pensar por qué habrá dicho esto, digamos, y hablar sobre lo que no se ve, ¿no? Lo que es verdaderamente invisible y cómo se apoyen en algunas cosas tangibles, ¿no? Bueno, y ya para terminar, eh, decir que a pesar de que hemos dicho estas cosas tan generales, ¿no? Y aunque esto forma parte de todas las personas TEA, no todas lo experimentan de la misma manera, y es muy importante que nos apoyemos en sus fortalezas y habilidades para que ellos puedan desarrollarse, ¿no? Lo que decía antes, no solamente ir en contra de lo que les es difícil, sino también aprovechar su memoria, su atención al detalle, su capacidad de pensamiento lógico para poder hacer frente a partir de allí, de esos desafíos de la flexibilidad, ¿no? También que cuanto antes empecemos a trabajar estas cosas, eh, aunque siempre hay flexibilidad, es, digamos, es más fácil, ¿no? Y entonces es muy importante también que los adultos que estamos a cargo de los niños puedan eh, organizarse y realizar un apoyo estructurado, ¿no? Y que a la vez puedan ser todos ellos comprensibles, aceptar las diferencias individuales y incluirlos en la mayor parte de contextos y ser respetuosos de sus características, ¿no? Ya que la paciencia y la comprensión son fundamentales para poder trabajar con ellos y ayudarles a desarrollar cualquier tipo de habilidad que necesiten. Bueno, esto con ellos y con todos, ¿no? En realidad. Y este es el final de mi presentación. Espero os haya dado algunas ideas como para poder enriquecer la estimulación desde casa. Y bueno, abro ahora a lo que pueda ser cualquier duda, inquietud sobre lo que acabo de decir, sobre otras cosas del método, lo que necesitéis. O bueno, simplemente contar un poco, también si queréis compartir cosas, siempre es muy enriquecedor para los otros padres y para nosotros, cualquier cosa que podáis contar o relatar, porque, digamos, estamos en este tránsito juntos y eh, siempre nos enriquece cualquier perspectiva que nos puedan compartir. Si se dificulta lo del audio, podéis mandar algún mensaje por el chat.
Sí, yo no voy a enviarla, la envían desde el equipo gráfico. Yo mando la información y ellos la ponen bonita, la diseñan y todo así, y ellos luego la envían. Son ellos los que se encargan, pero sí, habrán notado, digamos, que hemos hecho ese cambio. Yo antes lo enviaba eh, porque los distintos terapeutas hacían, preparábamos esto para nuestros suscritos y ahora lo hemos hecho más transversal y entonces los terapeutas se convoca a todos los suscritos, no convocamos cada uno a los nuestros, entonces como no tenemos acceso a las listas de los otros terapeutas, porque solo tenemos acceso a cada uno a las nuestras, a ellos que sí que tienen, digamos, acceso a toda esa información, ellos ya lo mandan eh, desde allí, así que sí, os llegará en estos días por correo. Esa es una de las diferencias y es por esta razón que os cuento que ha habido este cambio, que habréis notado que en estos últimos meses eh, nos llega el PDF por WhatsApp eh, por esa misma razón. Pero sí, sí, porque es muy importante. Entiendo que bueno, todos entendemos, no que yo sola quiero decir, que por ahí ahora yo tiro toda la parrafada de ideas y que es muy difícil, a veces, salvo que sea algo que te toque alguna fibra, que tú entiendas por ahí, procesarlo bien y por eso os enviamos la infografía para que lo podáis procesar y con el terapeuta que tengáis, cualquier duda que os surja, la podéis eh, solventar por allí, preguntar especificaciones, si hoy nos surgen especificaciones de cómo adecuarlo, de qué manera, ¿no? Como, porque lo que queremos es que os sirva y entonces ahí el material escrito es muy importante, muy, muy importante, porque sí que lo puedes leer más veces, ¿viste? Eso. Tiene muchas ventajas a la hora de pensar en la utilidad para vosotros. Entonces, sí, siempre mandamos infografías después para que eso. eh, Nada, a vosotros. Claro, para mí es un gusto poder estar aquí. Me gustaría, una pena que no podamos conversar más, pero eh, para nosotros es un gusto, digamos, y es nuestra vocación. Voy a dar unos minutos más, que tampoco quiero robaros tiempos y que sé que todas las familias vais a tope, ¿no? Bueno, yo también tengo mi familia, o sea que también lo sé por experiencia propia, ¿no? Que vamos todos ahí y no quiero robaros tiempo si no surge ninguna duda, si no tenéis ninguna duda del método, de alguna otra cosa, digamos, que os pueda surgir no solamente de esto que nos convoca hoy, este tema de hoy. Bueno, os agradezco mucho que hayáis aguantado eh, toda mi parrafada. Espero de verdad que os sirva. Eh, de verdad es mi máximo interés. Cualquier cosa, eso, al terapeuta que tengáis, le escribís para poder bajar lo más a tierra posible y lo más cercano a vuestras necesidades familiares, a la de vuestra peque. eh, y eso, nos vamos viendo mes a mes. Un gusto.
haber coincidido aquí con vosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Seguimos por WhatsApp.